Hola, hola, ¿cómo estamos? Tarde o temprano nos toca hacer esto, empezar a desembalar la decoración navideña, revisar qué es lo que está bien, qué es lo que funciona o qué es lo que está muy dañado. Pero la verdad es que lo ideal sería no tener que botar nada de esto y poder reutilizar todos estos elementos. Y los que están muy viejos, darles algunos toques nuevos para tener una decoración navideña renovada y hecha con puros elementos reutilizados. Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, un pino de Navidad y repintar alguna decoración navideña. ¡A trabajar! Tenemos estos aerosoles metalizados y estos cromados oro y plata. Se pueden aplicar sobre vidrio, metal, madera y plástico. Tenemos una gran variedad para poder reutilizar todas esas decoraciones antiguas y transformarlas. Partiremos haciendo nuestro árbol de Navidad con este pino cepillado de 1 por 3 pulgadas, que lo vamos a cortar en ángulos de 74 y 33 grados usando la escuadra y el serrucho. Necesitamos un corte de 71 centímetros y otro de 67,5 centímetros. Ambos con un extremo cortado en 33 grados y el otro en 74 grados. Para eso, en el canto de la tabla marcamos el ángulo con el transportador y cortamos con el serrucho. Después cortamos un trozo de 35 centímetros con sus dos extremos en ángulo de 74 grados. Y finalmente uno más de 40 centímetros, pero con ambos lados cortados en forma recta. Luego, en las dos piezas laterales, la de 71 centímetros y la de 67,5 centímetros, haremos unas perforaciones por las caras internas, justo al centro de la tabla y cada 8 centímetros. Estos agujeros los haremos con la broca para madera de 3 milímetros y servirán como guía para los cáncamos que sostendrán las luces. Estamos lijando todos los cortes para eliminar las astillas y dejar todo muy suave. Esto lo hacemos a mano con una lija esponja fina y así dejar todo listo para el armado, que lo vamos a hacer con cola fría y con tornillos 1/5. Primero fijamos a la base, que mide 35 centímetros, el lateral de 67,5 centímetros. Ponemos cola fría en el canto. Hacemos una guía para que no se rasgue la madera y atornillamos. Luego fijamos el segundo lateral, el que mide 71 centímetros. Y finalmente ponemos un refuerzo por debajo de la base para ayudar a la estabilidad, que es el trozo que mide 40 centímetros. Pintaremos los adornos navideños con estos colores metalizados. Para protegernos usamos pechera, mascarilla y anteojos, y para no ensuciarnos un par de guantes. Pero antes, para asegurar una buena adherencia, ocupamos un buen primer. Lo agitamos muy bien durante 1 minuto, asegurándonos que la bolita del interior revuelva la pintura. Este imprimante de Montana Colors tiene resistencia contra los rayos UV y actúa como un puente de adherencia para la pintura de terminación, que se aplica después de 10 minutos esperando que se seque.
Los aerosoles metalizados, también de Montana Colors, son dorado y rosa, y con ellos pintamos las bolas y adornos que pondremos en el árbol. Es preferible aplicar varias capas finas, con unas 3 es suficiente y no una gruesa, ya que así evitamos que la pintura escurra y se formen goterones. En la madera de pino aplicaremos un barniz protector acrílico, que tiene un difusor con la opción de mover la dirección del abanico que pulveriza. Puede ser en forma vertical u horizontal. Este barniz deja una capa muy dura en la superficie, con repelencia al agua, protección UV y un acabado mate. Un dato muy importante es que cuando terminemos de ocupar el aerosol, lo ponemos boca abajo, apretamos el difusor hasta que nos salga más pintura. Eso limpiará la válvula y podremos ocuparlo en una próxima ocasión. Dejamos secar 15 minutos para que todo esté seco. Y ahora ponemos los cáncamos cerrados en las perforaciones que hicimos en el pino. Los fijamos manualmente enroscando su hilo. Luego entrelazamos las guirnaldas en los cáncamos para formar una trama que recorra la forma triangular. En la base pegamos con silicona caliente el interruptor de las guirnaldas. Y para terminar, colgamos las bolas y adornos que pintamos. Algunas bolas, guirnaldas, estrellas y piñas de pino las vamos a pintar con estos aerosoles cromados, tono plata y oro, para armar un buen centro de mesa con esta bandeja y un par de velas. A la bandeja, que es de madera, aplicamos el imprimante para sellar la superficie y mejorar la adherencia de la pintura. Y los adornos los pintamos con los tonos cromados también de Montana Colors, tono dorado y plata. Damos varias capas finas manteniendo una distancia del aerosol entre 10 a 30 centímetros para asegurar una correcta pulverización. Al frasco que contiene la vela le aplicaremos un aerosol Montana Colors efecto esmerilado, es decir, que deja el vidrio empavonado. Una vez que dejamos secar todos los adornos y velas por 15 minutos, los ponemos en la bandeja. Vamos a aprovechar el aerosol con efecto esmerilado para hacer una decoración con estos tarros y este enredo de luces LED que ya no se ve bien cuando lo estiramos. Aplicamos el aerosol con efecto esmerilado que deja el vidrio opaco en la superficie exterior del frasco. Marcamos desde la base del vidrio 3 centímetros y enmascaramos para pintar esa franja con un tono dorado metalizado. Desde internet imprimimos, o si son buenos para el dibujo, lo pueden hacer ustedes, un diseño de casas o fachadas, con distintas alturas y formas. Este papel recortado lo ponemos por dentro del frasco. Luego ponemos las guirnaldas y las prendemos.
El efecto esmerilado logra que el interior se vea una luz difuminada y un poco borrosa. La luz y la iluminación ambiente es protagónica en la época navideña. Esto también lo podemos lograr con velas. Por eso vamos a hacer 2 portavelas reciclando estas latas. Les haremos perforaciones en forma de estrella. Para eso marcamos la forma directamente en el tarro y vamos perforando su contorno con broca para metales de 3 milímetros. Los agujeros los hacemos bien juntos, a una distancia de máximo 1 centímetro. Para hacer este trabajo nos protegemos con lentes de seguridad y guantes, ya que pueden saltar esquilas de metal. Una vez perforado el tarro, aplicamos el imprimante en aerosol, que tiene protección anticorrosiva. Así no se oxidará el metal y ayudará a la adherencia de la pintura de terminación, que es un dorado metalizado. Dejamos secar la pintura por 15 minutos y ponemos dentro un poco de arena que ayudará a la estabilidad de la vela. Todavía nos quedan algunas decoraciones que ya pintamos con los aerosoles cromados y metalizados de Montana Colors. Y para darles un buen uso, haremos una decoración en altura. Los colgaremos con hilo de yute y la rama irá fija al cielo con unos cáncamos. Usaremos yute para colgar los adornos a la rama haciendo un nudo simple. Con una cuerda de algodón de 4 milímetros haremos el sistema para colgarlo, amarrando en cada extremo de la rama un trozo, que los pasaremos por los cáncamos enroscados directamente en el cielo de yeso cartón. ¿Qué les parece? La verdad es que quedó buenísimo. Quisimos poner todos nuestros adornos navideños en esta cocina integrada porque se ha convertido en uno de los espacios preferidos de la casa. Si te gustó este proyecto, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si tienes dudas de este u otro proyecto, ya lo sabes, escríbele al especialista en jun.cl. Nos vemos, chao chao, cuídense. Encuentra todo en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.